Ok, bueno, muy bien. Muy buenos días para algunos, buenas tardes para mí desde Santiago de Chile. Mi nombre es Dante Peche, soy miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos por parte de Latinoamérica y quisiera iniciar esta sesión que va a estar centrado en más que una conversación, porque son sesiones muy acotadas en tiempo, en la postura y la posición de nuestros gobiernos. Han sido mencionados una y otra vez en las exposiciones que hemos escuchado y por lo tanto nos vamos a volcar en esa dirección. Tratar de entender obstáculos, pero también la búsqueda de soluciones y poner en práctica los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Luego de 9 años de la existencia de los principios rectores, estamos en un proceso de balance, de aprendizaje y de construcción de una hoja de ruta. El año 2017, nuestro grupo de trabajo focalizó esfuerzos en acceso a remedio. Elaboramos reporte, construimos la agenda y el foro global de Ginebra en torno a ese punto. Y una de las grandes conclusiones es la débil implementación de los compromisos y las obligaciones que ya tenemos al nivel de los diferentes países. El año 2018 nos concentramos en el pilar 2, en debida diligencia para efectos de empresa. Y una de las conclusiones del Foro Global de Ginebra fue la falta de presencia o ausencia significativa de nuestros propios gobiernos, que son los que tienen que generar o construir el contexto habilitante, tienen que establecer los criterios, tienen la necesidad de establecer claridad, marcos de política pública, expectativas, etcétera. Y el año pasado focalizamos nuestro esfuerzo en los gobiernos. Produjimos un reporte sobre coherencia de políticas públicas y liderazgo con el ejemplo, organizamos nuestro foro de Ginebra en torno a este tema y hoy el COVID-19 nos muestra de lo que somos capaces como sociedades o de lo que no somos capaces como sociedades, de prevenir, mitigar y responder frente a una crisis. Es esa misma capacidad que tenemos en nuestros países o que no la hemos tenido para enfrentar otros desafíos o la recuperación mejor o un futuro mejor. Es en ese contexto donde vamos a iniciar una conversación con gobiernos, 2 sesiones consecutivas, uno del gobierno sudamericanos y otro de gobiernos de México y Centroamérica. Y el proyecto que hoy día nos colabora la Unión Europea en financiar, que ejecutamos junto a la OCDE y la OIT, tiene un foco en 9 países, 6 de ellos sudamericanos y los 6 de ellos van a hacer intervenciones el día de hoy. ¿De qué se trata esta sesión? De presentar el desarrollo de políticas públicas por parte de los propios gobiernos en primera persona, describir los principales logros, pero también obstáculos para la conducta empresarial responsable. Y es probable que los obstáculos sea de donde más tenemos que extraer lecciones y donde más podemos aprender. Necesitamos profundizar en planes nacionales de políticas públicas. Algunos le llaman plan de acción de empresas y derechos humanos, el caso de Colombia y Chile, mi país, que tienen un plan publicado, pero hay otros gobiernos que tienen otros marcos de política pública que abordan de una manera u otra la temática de empresas y derechos humanos. Y lo que tenemos que focalizar nuestra conversación es la implementación efectiva. ¿Cuáles son los principales avances en políticas públicas? Principales obstáculos para la conducta empresarial responsable. ¿Qué políticas, programas o iniciativas han logrado mejores resultados? ¿De qué podemos aprender de ellas? ¿Cuáles han sido los resultados no tan buenos o negativos o fracasos en cierta medida? ¿Y qué aprendizaje estamos logrando de la falta de efectividad de la implementación de obligaciones y compromisos? ¿Y cuáles son los desafíos pendientes tratando de buscar soluciones para ellos? Soluciones basadas en la evidencia, soluciones basadas en el diálogo franco, soluciones basadas en la identificación de obstáculos. Y para eso, antes de darle la palabra a las 6 intervenciones que vamos a tener de gobiernos, hemos invitado a representantes de diferentes actores de la sociedad civil, y obviamente incluyendo la sociedad empresarial, para que nos ayuden a establecer el marco donde nos encontramos en este momento. Donde nos encontramos en este momento en materia de empresas y derechos humanos en nuestra región, pero particularmente en Sudamérica, nuestras partes interesadas que no son los gobiernos, aunque Soledad de la Comisión Interamericana obviamente es una instancia intergubernamental. Y en
Latinoamérica sabemos claramente que tenemos heridas abiertas, que tenemos pendientes, que no tenemos una cultura muy sólida de diálogo social para la construcción de soluciones o de políticas públicas. Y vamos a invitar a 3 expositores para que nos ayuden a establecer el tono de la conversación o de las exposiciones de nuestros representantes gubernamentales. Y lo que siempre invitamos a las partes interesadas es a desafiarnos unos con otros. Nosotros como grupo de trabajo nos gusta que todos nos desafíen y nos ayuden a hacer mejor nuestro trabajo y a cumplir con nuestro mandato, y por lo tanto le voy a dar inmediatamente la palabra a Soledad García, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que haga su primera intervención. Soledad, 5 minutos, para todos es un tremendo desafío el tema del tiempo, para que, como ya lo dije, nos ayudes tú y los siguientes 2 expositores a setear y establecer el contexto de la conversación y dónde se sitúa la participación empresarial, y luego le iré dando la palabra a los demás expositores. Por lo tanto, Soledad, la palabra es para ti. Muy bienvenida a este evento. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Buenos días, Dante, y a todos los compañeros y compañeras de este panel. Antes que nada, agradecer muchísimo la oportunidad para el mandato que se ha dado en varios y se va a dar en varios espacios de este foro, en el que venimos participando desde la propia creación del mandato hace ya 3 años. Como saben, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la segunda relatoría especial creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia, para ayudar a la Comisión, apoyar a la Comisión en el despliegue de su mandato de promover y proteger los derechos humanos en todas las Américas, desde una concepción de indivisibilidad de los derechos humanos y específicamente, en nuestro caso, de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lo hacemos con una mirada holística de todos los DESCA y también con algunas temáticas que están en el centro y son faro de nuestro mandato. Uno de ellos es, por supuesto, la cuestión de la pobreza y los derechos humanos, y el otro es la cuestión de las empresas y los derechos humanos, dado que la comisión, uno de los primeros encargos que realizó al mandato fue precisamente la elaboración de un primer informe temático, un informe hemisférico, el informe Empresas y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos, que fue publicado el 27 de enero último y que parte de la identificación de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos en supuestos en que las empresas se encuentren de alguna manera involucradas con la realización o vulneración de dichos derechos. Este informe es la primera oportunidad en que la Comisión, mediante su redesca, sistematiza diversos pronunciamientos que se han dado dentro del sistema interamericano en relación con el tema y proporciona un análisis sistemático y evolutivo que busca clarificar, organizar y proporcionar un análisis sistemático y evolutivo, como digo, sobre los deberes estatales, así como sobre los efectos que se pueden generar sobre las empresas a partir de la experiencia jurídica interamericana. En definitiva, este informe busca identificar y fijar elementos y estándares interamericanos que, aunque iniciales, son centrales para el entendimiento de la materia y de las competencias de la Comisión, así como crear una oportunidad para que los estados evalúen y revisen la efectividad o vacíos de sus sistemas internos en el ámbito de empresas y derechos humanos. Una primera conclusión a la que se arriba es que cualquiera sea la iniciativa de desarrollo que se dé en esta materia no generará resultados razonables por sí mismos si no se tienen en cuenta las normas y estándares aplicables en el marco del sistema interamericano también, al igual que en las Naciones Unidas. Por supuesto, los principios rectores tienen un diálogo constante en el marco de nuestro informe, siendo una de las primeras experiencias, uno de los primeros esfuerzos consolidados ya en el plano internacional. Sin embargo, lo anterior implica no solo analizar y delimitar de manera más concreta las formas de intervención y abstención exigidas al Estado en este campo, sino también examinar los efectos jurídicos que se puedan desprender sobre las empresas para superar aquellos obstáculos conceptuales o procedimentales que se puedan dar en este ámbito.
Este informe, junto con desarrollar una serie de criterios interamericanos, no quisimos utilizar el término principios precisamente para no dar confusión en relación con los ya tan asentados principios rectores, sí, a la luz de la jurisprudencia y de los estándares normativos del sistema, identifica una serie de criterios que deben ser, sin duda, conocidos también por los estados, la sociedad civil, las empresas, en el ámbito de sus esfuerzos en este ámbito, y también identifica una serie de contextos interamericanos de especial preocupación para llegar finalmente a una serie de recomendaciones a los estados. Como bien decías, Dante, uno de los primeros, de los mayores obstáculos y desafíos que enfrentamos es hacer realidad todos estos estándares. Lo decías el otro día en un foro que también tuviste con la comisión en el que participaste y en el que también dábamos cuenta de unos importantes estándares que la Comisión está fijando en esta materia en el marco de su respuesta a la crisis del COVID-19. Me refiero a las resoluciones 1/2020 y 4/2020 de la SACROI COVID-19, en la cual también la relatoría tenía una participación especial precisamente para trasladar a esos estándares las cuestiones que hacen empresas y derechos humanos. Y yo quisiera, ya que estoy agotando mi tiempo, pues animar muy expresamente a todos los actores que están participando en este foro, muy especialmente a quienes son los actores principales y que lideran este proyecto CERAL, a tener muy en cuenta esos estándares, este informe, esta sistematización y estos esfuerzos del sistema interamericano, porque sería imposible en nuestra región llevar adelante esfuerzos realmente serios y articulados en esta materia si no tenemos en cuenta todos estos esfuerzos y todo este acervo jurídico netamente interamericano que el informe pone sobre la mesa. Finalmente, y dado que, como bien escuchaba en las intervenciones que había en la apertura, estamos en un momento sumamente desafiante, estamos en un momento en el que sin duda las empresas tienen un rol muy positivo que jugar también, y eso lo reconocemos en nuestro informe. Quisiera terminar mi exposición con la frase que es el leitmotiv de nuestro informe, que proviene de una defensora de derechos humanos de nuestra región, Berta Cáceres, una mujer indígena defensora de derechos humanos y el ambiente, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión en el marco de un proyecto empresarial energético y que lamentablemente fue asesinada el 3 de marzo del 2016. Ella nos deja un mensaje muy aplicable a estos tiempos y que espero sirva de inspiración también a estos esfuerzos del foro. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Creo que sin duda de eso se trata y seguiremos estando muy estrechamente en contacto con ustedes y con todos los actores que se dan cita en este foro, a quienes desde ya también ofrecemos nuestra asistencia técnica y nuestra voluntad de que este informe llegue también a su conocimiento para que efectivamente no se quede en un documento, sino que sirva a todos los esfuerzos que necesitamos desplegar en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por tu intervención y nos recuerdas que existe el informe que tú has liderado, que nos sirve de línea base para poder hacer seguimiento de una manera holística, de manera integrada, al conjunto de obligaciones que tienen nuestros estados y que tienen la obligación de implementar. Y el foco en la implementación para construir sociedades en que seamos capaces de convivir me parece central y te agradezco nuevamente la participación y siempre la disposición a trabajar en equipo con este esfuerzo que estamos haciendo en el nivel regional. Muchas gracias de nuevo. Ahora quisiera darle la palabra a Abel Gilbovino Cárdenas, de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú. En el caso de Perú, pero en toda Latinoamérica, hay esfuerzos que se están haciendo de construcción de políticas públicas, de clarificar por parte de los gobiernos cuáles son las expectativas de comportamiento empresarial u obligaciones en lo que hemos llamado una mezcla inteligente de políticas públicas con obligatoriedad o con voluntariedad, dependiendo del caso. Y siempre nuestro centro está en la efectividad,
es decir, mirar lo que funciona, mirar lo que se puede efectivamente implementar y que solucione problemas. Tú nos puedes compartir la mirada desde sociedad civil, de la plataforma que tú presides, y obviamente inspirado en la experiencia que les está tocando vivir en Perú. Luego, en la parte de gobiernos, va a haber una intervención del propio gobierno peruano, pero la idea es que no sea solo Perú, la mirada más general regional, pero inspirada en la experiencia particular que a ti te toca vivir y liderar desde el lado de sociedad civil. La palabra es para ti, Abel. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Bueno, primero, buenos días a la señora Soledad García, representante de la Relatoría Especial DESCA de la CIDH. Buenos días, señor Alberto Echevarría, representante de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Buenos días, distinguidas y distinguidos representantes de los diferentes estados de América del Sur. Buenos días a todos y a todas. Reciban el saludo de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú y de Cooperación, institución que en este momento tiene la coordinación de este importante espacio de la sociedad civil. La plataforma tiene un trabajo reciente de menos de 2 años, pero recoge la experiencia de varias organizaciones e instituciones que vienen luchando porque los derechos humanos se cumplan plenamente en el Perú. Este 5º foro regional se realiza en condiciones particularmente distintas a las que teníamos el año pasado. Nos reunimos en tiempos muy difíciles para América Latina y el Caribe, tiempos en donde nuestra América ha sido golpeada duramente por la pandemia del COVID, tiempos en donde las organizaciones sociales, pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas, trabajadores, personas con discapacidad y los diversos ciudadanos han sufrido la muerte de algún hermano, familiar o amigo cercano. Tiempos de muchas muertes y mucho dolor. Este foro se realiza en el contexto de lutos nacionales en toda nuestra América. Pero este foro también se realiza no solo en medio de la crisis sanitaria más difícil de los últimos tiempos, sino de una crisis social y económica que está dejando en una mayor vulnerabilidad a millones. Aumenta el desempleo, aumenta la pobreza y lamentablemente vuelve el hambre. Pero esta crisis social, económica y ambiental no empezó con el COVID. La crisis estructural resultado de un modelo neoliberal extractivista viene de antes. No puedo dejar de mencionar un dato que me parece uno de los más escandalosos para nuestra región. En el Perú, cuando inició la pandemia, nuestro país de 30 millones de habitantes tenía solo 150 camas UCI para atender a toda la población. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos? Pues de esa crisis es de la que estamos hablando. Y en medio de todo esto, ¿cuál ha sido el comportamiento de las empresas? Realmente hubiéramos esperado que el mandato de debida diligencia se renueve e implemente en este tiempo, pero el balance que tenemos de la conducta empresarial en tiempo de pandemia no es alentador. En la región hemos visto los monopolios del oxígeno medicinal y las medicinas lucrando abusivamente con la necesidad de las personas. Hemos visto a los líderes empresariales decir que los protocolos de salud que solicitaba el Estado parecen para países europeos. Hemos visto exigir desde el Estado capturado para que se reactive la economía lo antes posible, aunque las curvas de contagio aún no bajaban. O simplemente los hemos visto presionar para que las actividades como la minería, el petróleo y la agroexportación pasen como actividades esenciales y simplemente no paren, poniendo en riesgo a sus trabajadores o las comunidades cercanas en donde se desarrollan estas actividades empresariales. Hago esta introducción porque es imposible discutir sobre la importancia de un marco político propicio para las empresas y los derechos humanos en el futuro sin mirar lo que viene sucediendo en el presente. Pero a pesar de esta realidad, hoy estamos sentados acá en este importante foro sobre empresas y derechos humanos, porque creemos que los desafíos de estos tiempos difíciles pueden transformarse en grandes oportunidades, y más aún resaltar que es a través del diálogo entre todas las partes, Estado, empresas, sociedad civil, sindicato y pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, y poniendo en el centro la salud y la vida de las personas, podemos salir de esta crisis y avanzar en construir una nueva convivencia. Y eso lo decimos recogiendo las ideas centrales de la Carta Conjunta que publicaron la OCDE, OIT, ACNUR y el Sistema de Naciones Unidas, en donde proponen una nueva convivencia que ponga en el centro al ser humano y sus derechos y no solo el lucro o la ganancia. Para ir terminando, actualmente venimos participando en el Perú de manera activa, constructiva, decidida, pero cautelosa en el proceso de elaboración del primer Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Y queremos resaltar el rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de asegurar que las decisiones sobre las políticas públicas sean legitimadas por todos, a través de la máxima transparencia, el recoger las disímiles propuestas, mostrarlas a todas las partes y buscar los mayores consensos entre todos sobre la metodología y ahora en el proceso de diagnóstico.
Para finalizar, hacemos nuestras las palabras del presidente Martín Vizcarra en el mensaje Nación del 28 de julio. Este plan debe ser fundamental para reducir la vulneración de los derechos humanos por la actividad empresarial y realmente esperamos que no sea solo un discurso, sino que el Plan Nacional sirva de verdad para poner los estándares internacionales en derechos humanos en el centro de la política pública nacional y en el centro de la conducta empresarial responsable. Muchas gracias, Dante. Espero haber cumplido con el tiempo. Sí, muy excelente con el tiempo. De hecho, preciso, exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recordarnos un elemento que hemos reiterado una y otra vez, tanto a gobiernos, pero también a empresas, es el tema de la legitimidad. El proceso de participación lo que busca no es dar un cheque en blanco y firmar un cheque en blanco, lo que tú llamas cautela, y que es razonable ser cauteloso en reconocer que es una oportunidad el desarrollo de política pública nacional, pero también con la cautela propia de probablemente un conjunto o seguramente un conjunto de malas experiencias propias y previas. Y una cosa que hemos reiterado una y otra vez, la participación en la construcción de una política pública a nivel nacional basada en el diálogo social entre personas y organizaciones que no necesariamente tienen coincidencias, lo que busca en el fondo es que este plan tenga legitimidad. Y luego ese plan se va a medir en la cancha, es decir, esa legitimidad se pone a prueba y la confianza se pone a prueba una vez que se implemente y una vez que los compromisos se traduzcan en acciones y se pueda monitorear, se puedan evaluar y por lo tanto lo planteas con mucha propiedad y es algo en que tenemos coincidencia en el que la construcción es fundamental para la búsqueda de legitimidad y luego esa legitimidad se va fortaleciendo y la confianza se va fortaleciendo en la medida que logremos implementación efectiva. Por lo tanto, te agradezco mucho tu intervención, tus palabras son válidas realmente para muchas situaciones y contextos donde la historia no nos acompaña del todo, pero donde tenemos la esperanza y la fe puesta en el futuro que lo podamos hacer mejor. Muchísimas gracias. Y ahora quisiera darle la palabra a Alberto Echeverría, de la ANDI, el vicepresidente de los industriales de Colombia, pero también que usas un sombrero muy importante de la Organización Internacional de Empleadores y formas parte de su órgano de gobernanza. Y por lo tanto, la mirada que te queríamos pedir que compartieras, Alberto, es la mirada empresarial desde Colombia, donde ya existe un plan de acción de empresas y derechos humanos y en una segunda fase de implementación y de ajustes, pero también la perspectiva empresarial para el conjunto de Latinoamérica, donde sabemos que necesitamos a nuestros gobiernos, donde tenemos claro que hay una debilidad en cómo se correlaciona el rol gubernamental, el pilar 1, con el rol empresarial, el pilar 2, y el acceso a remedio cuando las medidas preventivas y las acciones de política pública y también la actividad empresarial falla y en definitiva se vulnera derechos de personas y comunidades. Por lo tanto, te quisiera dar la palabra a ti para que nos ayudes a situar el contexto de las intervenciones de nuestros gobiernos que vienen inmediatamente a continuación. Alberto, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Dante, y un saludo especial a Soledad y Abel, y también a los demás representantes de gobierno que van a participar en este panel. Efectivamente, el papel de las empresas es sustancial para lograr el desarrollo en el sentido social, en el sentido ambiental, en el sentido económico. La manera como articulan las empresas sus niveles de comunicación con distintos grupos de interés es lo que hace que las empresas cumplan un papel sustancial, no solamente en generar la riqueza, sino también el bienestar, la satisfacción que a través de los productos, a través de los servicios, a través de los contactos con proveedores, con sus trabajadores, con sus clientes, por supuesto, pero también con las comunidades aledañas y los entornos en donde de una u otra manera tienen influencia son sustanciales. Y, por supuesto, también con los accionistas o los inversionistas de las empresas. En esos grupos de interés hay todas unas agendas por desarrollar bajo el principio de precaución, la mejor manera de orientar de manera clara objetivos y propósitos que sean comunes. Por eso ya lo mencionabas al inicio, Dante, el diálogo social es sustancial. En una región como la latinoamericana y el Caribe, donde este diálogo es más confrontativo que colaborativo, se vuelve mucho más difícil y tenemos ahí todo un proceso de aprendizaje
por implementar. Pero al mismo tiempo, la interacción con los gobiernos en los distintos niveles de los mismos, a nivel muy local o a nivel nacional, se hace necesario. Los empresarios nos organizamos a través de asociaciones y tenemos esos niveles de comunicación y construimos planes de acción como el que ya mencionabas que se está desarrollando en Colombia. Al mismo tiempo, dentro de nuestras estructuras de organizaciones, desde la OIE que tú mencionas o la ANDI en Colombia, de la que yo hago parte, pues tenemos comités de trabajos en temas de derechos humanos. Y lo que hacemos es mostrar las experiencias positivas y prácticas con las cuales uno implementa estos principios. Y la forma también de acudir con el servicio a las personas, que es el enfoque con el cual hoy se debe mover el mundo empresarial y en general el resto de la sociedad para que haya un mejor bienestar. En una región en la que más de la mitad vive en la informalidad, el foco debe estar orientado a él. Y a nivel de las empresas, en el tamaño de las empresas más grandes apoyando a las empresas más pequeñas, creando cadenas de valor, cadenas de apoyo para que podamos tener servicios, actividades y complementos necesarios para la satisfacción. En esos mecanismos, pues, sectores que tengan alguna incidencia mayor dentro de los aspectos que he alcanzado a escuchar en este foro, como el sector de la infraestructura, en donde tenemos que llegar a muchas partes todavía con mejores niveles de dotación y acceso, los niveles de extracción de los recursos naturales, en donde nuestra región es rica en estos procesos, implica una interacción no solamente con los gobiernos, sino también con las autoridades y con los dirigentes de los niveles sociales, distintos tipos de organizaciones, desde los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, los campesinos, las comunidades indígenas. En esos factores de comunicación está el enlace en donde trabajamos articuladamente en cómo hacerlo y hacerlo bien. Al mismo tiempo, también la manera como la situación de pandemia ha significado desmejoras desde el punto de vista de los avances sociales que se han hecho, implica una articulación con las autoridades públicas. Más que un papel de reclamo, el papel que nos corresponde a los empresarios y en general invitaría en esa misma actitud de las demás organizaciones, es a construir conjuntamente. Latinoamérica tiene un enorme potencial de ser atractivo para la inversión y la inversión genera bienestar. Las empresas somos un vehículo por el cual la inversión fluye y el bienestar se crece y a través de ello genera las satisfacciones a estos grupos de interés. Entonces, cierro diciendo que tenemos un momento maravilloso de recomponer la situación de las dificultades que nos ha presentado la pandemia, pero al mismo tiempo de vernos como un horizonte atractivo al resto de la sociedad en el mundo. Y en ese sentido, creo que podemos tener espacios de apoyo y comunicación claros con los distintos grupos de interés y, por supuesto, con los gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto, y muchas gracias nuevamente por participar en este foro. La Organización Internacional de Empleadores, lo mismo que otras organizaciones empresariales, han participado desde el primer foro, 5 años atrás, cuando participamos un poquito más de 70 personas nada más. Ahora hay más de 4.000 inscritos, pero es muy importante lo que tú estás planteando y lo que los demás participantes han planteado, la necesidad de pensar en un futuro en que lo construyamos juntos, a partir de nuestras diferencias, reconociendo que hay heridas abiertas en nuestra región, que no estamos de acuerdo en todo y que probablemente tenemos disensos muy profundos basados en nuestras propias experiencias de vida, pero que eso no debe, digamos, cerrarnos a la posibilidad de buscar soluciones a los problemas que tenemos como sociedad. Ahora, para buscar las soluciones, y una de las cosas más claras que queda de la agenda global de empresas y derechos humanos, es que necesitamos a nuestros gobiernos. Esta es una agenda que está centrada en la empresa, ¿cierto?
pero la empresa funciona en un contexto y ese contexto habilitante es responsabilidad central y es obligación de nuestros gobiernos. Y como grupo de trabajo creemos a nivel global, en el multilateralismo inclusivo, como ha hablado el secretario general Guterres, de decir la construcción de soluciones en el nivel global no puede estar exclusivamente en manos de nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos lideran, nuestros gobiernos tienen obligaciones, pero pueden construir mejores soluciones en la medida que esas soluciones se basen en la participación y el diálogo social. Y en ese sentido, siempre tenemos el espacio para desafiar a nuestros gobiernos, los actores multilaterales, sociedad civil, en este caso empresarial, sindicato, pueblos indígenas, para ayudar, pero en una lógica de desafío constructivo, de ayudar a que nuestros gobiernos hagan mejor su trabajo. Nuestro proyecto regional, promoviendo una conducta empresarial responsable en Latinoamérica y el Caribe, tiene capacidad técnica, tiene disponibilidad y facilita el aprendizaje de pares, facilita el intercambio de experiencia sin apuntar a nadie con el dedo de decir tú que eres perverso y que haces todo mal. Al revés, una invitación a que nuestros gobiernos cumplan con sus obligaciones y ayudar a que eso ocurra, porque nadie nace sabiendo y nadie es perfecto, pero lo que es fundamental y que no se puede eliminar es la voluntad política. Es decir, si yo tuviera que traducir un mensaje de lo que hace la diferencia entre un marco de políticas públicas que efectivamente se construye, que efectivamente se implemente, es cuando existe la voluntad. Y esa voluntad la van a expresar de voz propia representantes de 6 gobiernos de Sudamérica y luego en la sesión siguiente de América Central y Norteamérica, en particular de México, y por orden alfabético hemos invitado a nuestros gobiernos a tomar la palabra. Primero va a ir el gobierno argentino en voz de Cecilia Meirovich, que es la directora de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, y por lo tanto la palabra es tuya, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dante. Ante todo, quería agradecer por la invitación, saludar al resto de los panelistas y en especial a Soledad García Muñoz, la relatora DESCA de la CEDH, y a Verónica Aguilar, con quien compartimos muchos años en la OEA, las dos como delegadas. Bueno, como ustedes saben, para Argentina la política de derechos humanos es un pilar fundamental desde el regreso a la democracia y en particular en lo que respecta a la política exterior, transversaliza todas las acciones del Estado. Argentina es parte de los principales instrumentos internacionales del sistema universal y regional de protección de los derechos humanos, algunos de los cuales revisten jerarquía constitucional. En lo que respecta específicamente a empresas y derechos humanos, Argentina ha tenido un rol activo desde el comienzo, primeramente cuando comenzó el tema a ser tratado en la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente en el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, somos parte del grupo de copatrocinadores principales de la Resolución sobre Empresas y Derechos Humanos, que en la última edición, en la última sesión del Consejo, renovó su mandato por 3 años más. Los principios rectores son un marco de referencia mundial y también para mi país como forma de prevenir y abordar los efectos de las actividades empresariales. Y además están reconocidos como uno de los medios para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En este sentido, quería hacer mención al informe de la REDESCA, de la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CEDH, y estamos convencidos de que, al igual que la relatoría, que no hay desarrollo sin respeto a los derechos humanos, y en ese sentido los estados tenemos un rol como responsables en el diseño institucional, a la vez que las empresas son generadoras de empleo y aportan el bienestar. O sea, nos pareció muy interesante una visión superadora de un antagonismo entre empresas y estados para poder trabajar conjuntamente, generando condiciones para mayor crecimiento económico con equidad y más democracia en un marco de respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, retomando los principios, los estados tenemos el deber de proteger y reparar y las empresas de respetar. En lo que respecta a relaciones laborales, y tratando de resumir porque el tiempo es poco, Argentina es conocido que tiene un alto nivel de protección de derechos laborales a nivel internacional y en la región. Argentina es parte de los 8 convenios fundamentales de la OIT, que no los voy a nombrar porque no vamos a tener tiempo, pero sí no quería dejar de mencionarlo. Y además funciona en Argentina una Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Ustedes saben que, no hace falta que yo se los diga, que en Latinoamérica es una práctica que está naturalizada en muchas partes y que requiere un trabajo mancomunado no solamente de todos los actores involucrados, no solamente los actores estatales.
En lo que respecta a las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, Argentina es miembro pleno del grupo de trabajo de la OCDE desde 1994. Si bien las líneas directrices son voluntarias, es obligatorio para los países establecer puntos de contacto y en ese sentido en Argentina funciona dentro de la Cancillería. El punto de contacto es muy activo, se encarga de la promoción del tema, de responder las solicitudes de información y de ofrecer un espacio de conciliación para resolver los problemas relacionados con eventuales inobservancias de las directrices. Además del Punto Nacional de Contacto, funciona paralelamente un consejo consultivo que tiene un carácter multisectorial y está integrado por miembros de entidades gubernamentales, del sector empresarial, sindical, académico de la sociedad civil. Desde 2018, Argentina también es miembro pleno de la Iniciativa sobre Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que es una guía para las compañías extractivas para mantener la seguridad de sus operaciones bajo un marco que garantiza el respeto de los derechos humanos. Es decir, genera las condiciones para un diálogo entre estados, empresas y sociedad civil en una industria, en una rama económica que ha tenido mucho impacto y mucho desarrollo en nuestra región en los últimos años. Para finalizar y respondiendo un poco a las preguntas que tenía la concept note de esta sección del foro, queremos plantear como desafíos, para empezar, profundizar el conocimiento del vínculo entre empresas y derechos humanos y sus mecanismos, sobre todo el vínculo del Punto Nacional de Contacto, el mecanismo del Punto Nacional de Contacto y cómo poder hacerlo más dinámico y más participativo, es decir, que la sociedad y las empresas tengan más conocimiento y puedan participar más activamente. También, bueno, ya como un desafío más macro, cómo armonizar el crecimiento con respeto de los derechos humanos, generando por parte de los estados condiciones, protegiendo y remediando. Todo esto vis a vis las nuevas ramas de la economía que se van generando y van generando nuevos desafíos también para los estados. Y por supuesto, finalmente, no quería dejar de hablar del gran desafío que tenemos, por lo menos a nivel Estado y a nivel específicamente de Cancillería, es sentar las bases de un plan nacional que esperamos contar a futuro. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado con el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Estuviste exacta en el tiempo, así que muchas gracias. Y lo último que planteaste sobre el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos de Argentina, te lo tomó como una oportunidad y con la oferta de asistencia técnica. Algo que dije antes, nadie nace sabiendo, las soluciones nunca son perfectas, pero ustedes tienen plataformas que ya existen frente al Punto Nacional de Contacto y frente a los principios voluntarios y por lo tanto una recomendación razonable es construir sobre lo que ya hay y los espacios de participación que ya existen, dado que entre la OCDE, los objetivos, la Oficina del Alto Comisionado y la OIT tenemos un espacio de convergencia y trabajo colaborativo. Ese es un espacio muy privilegiado para que sea un punto de partida hacia un plan de acción argentino. Obviamente la decisión es soberana de ustedes, es decisión del gobierno, pero nosotros muy disponibles a darles una mano, colaborar en la medida que nos lo soliciten y tenemos capacidad para colaborar. Por lo tanto, eso es una cosa que tenemos que agradecer, el financiamiento de la Unión Europea y la posibilidad de aprender entre pares, de poder conectar unas experiencias con otras de manera de acortar la curva de aprendizaje o acelerar la curva de aprendizaje para tener soluciones efectivas al nivel nacional. Muchas gracias nuevamente, Cecilia. Vamos a pasar al gobierno de Brasil, en voz de Alexandre Maño, que es el secretario nacional de Protección Global del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. En el caso de Brasil, ha participado muy activamente en el proceso conducente a la implementación de los principios rectores de empresas y derechos humanos, y el gobierno de Brasil ha sido uno de los 4 países latinoamericanos que ha invitado al grupo de trabajo, que yo pertenezco, a elaborar un informe a nivel nacional sobre empresas y derechos humanos que sirva como insumo o línea base para una discusión nacional y la construcción de un marco de políticas públicas. Por lo tanto, nuevamente, mucho agradecimiento al gobierno brasilero, a los distintos gobiernos brasileros con los que siempre mantenemos una relación de diálogo franco y abierto. Alexandre, la palabra es tuya y hola, tenemos traducción portugués, español e inglés, por lo tanto, si quieres hablar en portugués, no hay ningún problema. Muchas gracias. Boa tarde, Dante.
Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer profundamente a oportunidade de falar nesse fórum privilegiado. Como vocês sabem, direitos humanos é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, em que a base para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como diz o preâmbulo da nossa Constituição. Nós acreditamos profundamente que o investimento econômico seja implementado com base em condutas empresariais responsáveis e que as empresas se tornem agentes relevantes na garantia dos direitos humanos de todos. Isso se aplica a todas as empresas que estejam no país, as empresas brasileiras e multinacionais, inclusive as empresas multinacionais brasileiras em outros países. Eu gostaria de falar agora brevemente sobre as boas práticas brasileiras, o que nós temos feito a respeito de empresa e direitos humanos. Em primeiro lugar, na questão do combate ao trabalho escravo. O Estado brasileiro tem dado especial importância ao tema nas últimas décadas. Destaca-se de modo especial a estruturação, manutenção e fortalecimento da política de combate ao trabalho escravo desde a década de 1990. Na gestão atual, o governo federal tem restabelecido o orçamento da área de inspeção do trabalho, propiciando retomada das ações do Grupo Móvel de Fiscalização. Também, por meio do Conselho Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, desenvolveu o fluxo de atendimento ao trabalhador resgatado, complementado com ações assistenciais, de saúde e de capacitação profissional, as já conhecidas ações de repressão e resgate. Com relação a crianças e adolescentes, nós desenvolvemos importante política de atenção e garantia de direitos de crianças e adolescentes, com destaque para a regulamentação dedicada aos grandes eventos e empreendimentos. De modo especial, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem combatido a exploração sexual de crianças e adolescentes, uma grave violação de direitos que não pode manchar a atuação das empresas. Com relação às pessoas com deficiência, importante destacar que o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e, em consequência, sancionou a Lei Brasileira de Inclusão, uma referência mundial em legislação para a inclusão de pessoas com deficiência. O governo brasileiro tem dedicado especial atenção agora à sua regulamentação, com regras para que a atividade empresarial respeite, atenda e acolha as pessoas com deficiência em sua atividade produtiva. Agora, pensando no nosso contexto atual de pandemia do Covid-19, nesse contexto, o Estado brasileiro se mobilizou para criar meios de manutenção dos empregos, dos empreendimentos do setor privado e dos direitos básicos de todos os brasileiros. Foram aplicadas vultuosas quantias de recursos para dar suporte aos empregadores, diminuindo os impactos negativos sobre os empregos. Foi criado um auxílio emergencial que beneficia dezenas de milhões de brasileiros. Foi incentivada e realizada ampla mobilização de governos, empresas e organizações sociais e religiosas para atender as pessoas mais afetadas e mais necessitadas frente aos efeitos da pandemia. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos coordenou a elaboração e a implementação de planos de contingência para atender de modo especializado crianças e adolescentes, idosos, povos e comunidades tradicionais, indígenas e população em situação de rua. Agora, falando especificamente dos nossos avanços quanto ao tema empresa e direitos humanos, em 2018, o governo brasileiro editou um decreto que estabeleceu as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, decreto que está em fase de implementação. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos publicou uma cartilha com passos para a construção de um Plano Nacional de Ação e, recentemente, disponibilizou tradução dos princípios orientadores. Como um caminho para a construção de um Plano Nacional de Ações, esses documentos tomam como referência princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos.
para orientar a conduta empresarial responsável e a firme atuação do Estado na prevenção, na fiscalização e reparação de violações de direitos humanos decorrentes da atuação empresarial. Ademais, em nosso esforço de adesão ao OCDE, o governo do Brasil tem dedicado especial atenção ao aperfeiçoamento das normativas e políticas públicas, que orientam a atuação do setor privado em benefício da garantia de direitos humanos para todos e o tratamento de eventuais violações. Muito obrigado. Muchas gracias, Alexandre. Muchas gracias por mencionar las directrices, los principios orientadores del año 2018, que fueron heredados por ustedes del gobierno anterior, y eso es obviamente una cosa muy importante, que haya continuidad en los marcos de política pública. Y lo único que yo pudiera agregar es nuestra disposición a colaborar con el gobierno brasilero en perfeccionar las políticas públicas que ustedes ya tienen a partir de los principios orientadores y fortalecer la efectividad de la implementación de esos principios, de manera que estén integrados al marco de políticas públicas del país y que esas obviamente se implementen con efectividad. Muchas gracias nuevamente por tu intervención. Quisiera, bueno, no dar la palabra, sino que invitar al gobierno de Chile, que tiene un video donde va a intervenir Lorena Recabarren, que es la viceministra, la subsecretaria de Justicia de Chile y responsable de la implementación del plan de acción de mi país. Obviamente, los países que ya tienen un plan de acción, nuestro gran interés es la efectividad de la implementación y las lecciones aprendidas de esa implementación, pero obviamente cada gobierno tiene la libertad de exponer como prefiera. Muchas gracias. Ahora dejo al gobierno de Chile. Muy buenas tardes a todos, a todas. Para nuestra subsecretaría constituye un honor poder compartir con ustedes los importantes pasos que hemos dado en la implementación de esta política pública, cuyo propósito es la instalación de un enfoque de derechos humanos en el quehacer de las empresas, lo que se traduce en una conducta empresarial responsable. Este trabajo podríamos dividirlo en dos ámbitos de acción. En primer lugar, en los avances que ha mostrado la implementación del actual plan, y en segundo, en el proceso iniciado para la elaboración de la segunda versión del Plan de Acción Nacional. Respecto del actual plan, en julio del presente año publicamos el último reporte que da cuenta de su estado de avance. Así, si bien en el informe anterior, en agosto de 2019, se informaron 37 acciones finalizadas y cumplidas, equivalentes a un 25,3%, en mayo del presente año ese número se incrementó significativamente con 60 acciones registradas en la categoría de cumplidas, equivalentes al 41% del total de las 146 acciones que componen el plan. En este punto, me gustaría destacar una iniciativa recientemente implementada. Se trata de las Guías Chile de Derechos Humanos y Empresa, acción comprometida por la Fundación Casa de la Paz y que consistió en la elaboración de 2 guías con recomendaciones para que las empresas integren a sus prácticas un enfoque de derechos humanos dirigidos a 2 grupos de especial protección: migrantes y personas mayores. Adicional a la relevancia de esta iniciativa, creo que es muy importante reconocer que en ella participaron distintos actores sociales, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales, agencias internacionales, entre otras. Esto da cuenta de un esfuerzo conjunto, transversal, por llevar los derechos humanos a ámbitos que van más allá de nuestra historia reciente. Ese mismo ímpetu es el que estamos impulsando desde la Subsecretaría de Derechos Humanos con el apoyo del Comité 360 de Derechos Humanos y Empresa, órgano que también está conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil y que nace desde la Subsecretaría de Derechos Humanos para apoyar en la tarea de llevar el concepto y la comprensión de los derechos humanos a las empresas. Sin perjuicio de estos avances, es necesario poner de relieve las circunstancias que ha vivido el país en los últimos 9 meses y que en parte explican el retraso en el ritmo de ejecución y desarrollo del plan. En primer lugar, por los eventos ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre del 2019 y las movilizaciones sociales que lo acompañaron, y en segundo, por la contingencia sanitaria que afecta a nuestro país y de manera global al mundo, este plan se ha retrasado en su implementación
Y es por este motivo por el cual en la última sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos Empresa, que se realizó el pasado 15 de mayo, solicitamos prorrogar el plazo original de cierre del plan, que era agosto de 2020, a diciembre del presente año, petición que fue aprobada unánimemente. Esto nos dará un margen de tiempo adicional para lograr un mejor cumplimiento y desempeño de esta política pública sin retrasar excesivamente la puesta en marcha de la segunda versión del plan. Ahora bien, en relación a la elaboración de la segunda versión del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, este proceso lo iniciamos en octubre del año pasado, con una jornada de trabajo que convocó a los puntos focales de las 17 instituciones que tienen acciones comprometidas en el plan. A partir de esta instancia, se generó una hoja de ruta que recogió las sugerencias y recomendaciones, tanto de los puntos focales como del Comité 360 de Derechos Humanos al que hacía referencia previamente. La versión final de esta hoja de ruta fue compartida en sesiones de ambos comités, las que se realizaron entre marzo y mayo de este año. En paralelo, en junio, iniciamos un proceso de licitación pública para evaluar el actual plan y para proponer recomendaciones para la elaboración de su segunda versión, cuya adjudicación recayó en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este estudio también será un insumo de gran relevancia en el proceso de elaboración de la segunda versión del plan que esperamos lanzar oficialmente en marzo de 2021, generando propuestas y metodologías para la participación de la sociedad civil, así como nuevas temáticas que deban estar incorporadas en esta segunda versión del plan. Los avances mostrados en estas dos líneas de trabajo reafirman y dan cuenta que estamos frente a una política y a un compromiso de Estado y no a una iniciativa de un gobierno puntual, lo que hace que esta política pública sea robusta y que se le pueda dar proyección en el tiempo. Y es por esto, como Subsecretaría de Derechos Humanos, que estamos convencidos de que la incorporación de un enfoque de derechos humanos en el quehacer de las empresas, que se traduce en una conducta empresarial responsable y que pone a la persona en el centro de su operación, es hoy, más que nunca, un desafío que las empresas deben asumir, las públicas y las privadas, conscientes de que el respeto por los derechos humanos y su resguardo no es exclusivo del Estado y que también las empresas juegan un rol muy fundamental en este sentido. Quiero destacar finalmente la relevancia de que nuestro país sea uno de los pocos que en nuestro continente está trabajando ya en su segunda versión del plan. De esta forma damos cuenta de la importancia que estamos dando a la necesidad de que las empresas, ya sea como empleadores, prestadores de servicios o productores, incorporen la conducta empresarial responsable en su quehacer diario, dado el rol fundamental que ocupan no solo como actores de la sociedad en general, sino como específicamente promotores y defensores de los derechos humanos. Agradezco mucho la participación en este plenario. Que estén muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria Recabarren, por este video que nos comparte. Yo quisiera destacar una cosa que menciona sobre política de Estado y que eso es válido para todas las presentaciones y todos los gobiernos del mundo. El Plan de Acción de Chile fue elaborado bajo el mandato y el del gobierno de la expresidenta Bachelet, la actual alta comisionada, y está siendo implementado por el gobierno del presidente Piñera de signo político opuesto. Y eso es una cosa que no es normal o no es típica de los países de nuestra región. Incluso cuando hay reelecciones de gobierno hemos tenido problemas de continuidad. Quisiera destacar ese elemento de una mirada de largo plazo con un foco en política de Estado, y obviamente nos interesa en toda la región aprender del proceso de evaluación del primer plan y el robustecimiento del segundo con un gran foco en efectividad de implementación, porque es el desafío pendiente que tenemos. Muchas gracias al gobierno de Chile. Quisiera darle la palabra al gobierno de Colombia, a Nancy Patricia Gutiérrez, que es la consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales de Colombia. Colombia está en el
segundo plan o en el proceso conducente a un segundo plan. Efectivamente hemos tenido un nivel de cooperación muy intenso con Colombia, tenemos un equipo de trabajo basado en Bogotá muy disponible y un diálogo muy fluido con el gobierno colombiano, y nos interesa, como ya hemos dicho antes, cuál ha sido la experiencia, el proceso, la evaluación, los desafíos identificados y cómo esos desafíos se están abordando, y por lo tanto, consejera presidencial, la palabra es suya. Muchas gracias. Gracias. Un cordial saludo para todos los asistentes. En primera instancia agradezco al doctor Alberto Brunori, quien estuvo representando la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Colombia, por la invitación que nos ha hecho en nombre del gobierno a participar en este conversatorio. Colombia tiene una infraestructura muy fuerte en materia de derechos humanos. Tenemos la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, competencias claramente definidas, y entre ellas la Consejería Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales es básicamente la oficina que asesora al presidente en la implementación de las políticas públicas y adicionalmente coordina y articula las acciones de todo el Estado en materia de derechos humanos. Vale la pena destacar que en cuanto a toda esta excepcionalidad que nos ha traído la pandemia del COVID, el gobierno colombiano, en cabeza directamente el presidente de la República, doctor Iván Duque, asumió la implementación y la toma de medidas muy rápidas para efectos de garantizar el bienestar de la población, no solamente en los temas de salud y de la protección a la vida, obviamente, sino de manera equilibrada e integral, tener una visión holística y poder garantizar los derechos humanos en conjunto. Se tomó desde el primer día que hubo el caso en Colombia, se tomó la decisión de la medida de emergencia sanitaria, y con posterioridad a ello, durante los meses de marzo y abril se expidieron dos emergencias económicas, sociales y ecológicas, dos medidas de excepción que contempla nuestra Constitución Nacional, para poderle dar un marco de legalidad a todas las medidas que tomó el gobierno, y de esa manera se generaron programas encaminados a atender a las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Vale la pena destacar específicamente el programa que se llama Ingreso Solidario, que se creó mediante un decreto constitucional que logró atender a 2.5 millones de familias a julio del 2020, a 30 de julio, pero que el presidente Iván Duque anunció justamente su extensión hasta el próximo año, las familias de mayores condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, indiscutiblemente Colombia se ha visto golpeada por efectos del COVID, tanto así que el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística, entregó unas cifras según las cuales el desempleo para el mes de julio alcanzó un 20.2%, un promedio superior a toda la región. De igual manera, los diferentes gremios económicos han venido calculando los estragos que tiene sobre la economía. Por ejemplo, la red de cámaras de comercio define cómo se redujo la creación de empresas en 34.3% en el mes de abril y en mayo en un 56%. Para la Federación Nacional de Comerciantes, cerca del 38% de comerciantes estaban contemplando cerrar sus negocios. Para la ANDI, el 44.7% de la población ocupada está en alto riesgo de perder su trabajo. Y para la Cámara de Construcción, que es una de las mayores generadores de empleo, la reducción se dio en cerca de 463,000 puestos de empleo. Y adicionalmente la Superintendencia de Sociedades dio el reporte de agosto del 2020 de 693 solicitudes de reorganización empresarial. Esto con el ánimo de decir que hemos sido víctimas de la pandemia en cuanto a unos efectos económicos y sociales muy graves, muy difíciles. Por eso la necesidad del gobierno de tomar estas medidas de excepción y buscar esos programas de apoyo a la población vulnerable, de apoyo también con subsidios a los empleadores y a los empleados, de manera
que no se pierdan ingresos y se pueda mantener también, proteger el empleo. En cuanto a las empresas y derechos humanos, Colombia fue pionero. Efectivamente, en el 2015 se aprobó la primera versión. Nos comprometimos en plan de desarrollo a sacar adelante la segunda versión. Estaba lista a finales del 2019 para ser implementada en 2020, pero con lo de la pandemia encontramos la necesidad de revisar el borrador y nos dimos a una tarea y se creó un diálogo social que llamamos Juntos lo hacemos posible, sobre dos principios de los cuales he hablado hoy: solidaridad y resiliencia. Solidaridad por un llamado de la señora Michelle Bachelet y resiliencia porque es uno de los temas fundamentales y propósitos de país del presidente Iván Duque. Adicionalmente a esos conversatorios, de allí nos surtieron elementos que nos llevaron a generar una formulación de un nuevo plan de acción de empresas y derechos humanos. Ya está listo. Tenemos programado de aquí a finales de noviembre una articulación con organizaciones sociales, con empresariado, con organizaciones sindicales, con la comunidad internacional, mantener ese diálogo permanente y sobre todo rodear el compromiso que ha hecho el presidente de un nuevo pacto para la reactivación económica y la generación de empleo. Creemos y estamos seguros que si logramos, con el llamado que ustedes han hecho, de construir todos bajo una única visión de recuperación a pesar de las diferencias, vamos a lograr recuperar el empleo y proteger los derechos humanos. Muchas gracias, Nancy, consejera presidencial, por la intervención. Nos interesa mucho en toda la región aprender las lecciones del proceso de evaluación del primer plan, la efectividad de su implementación, las lecciones aprendidas y obviamente el proceso conducente al segundo plan hacia adelante. Desde ya sabemos que contamos con Colombia para este esfuerzo colaborativo a nivel regional e internacional. Por lo tanto, muchas gracias por la intervención. Quisiera dar la palabra, estamos levemente pasados de tiempo, nos han dado un par de minutos adicionales para que todos tengan los 5 minutos comprometidos. Por lo tanto, le quisiera dar la palabra a Verónica Aguilar de Ecuador, directora de Derechos Humanos y Paz de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales del gobierno ecuatoriano. Y nos alegra mucho que el gobierno ecuatoriano esté participando de este panel, de este foro, y la palabra es tuya. Muchas gracias, Verónica. Bueno, gracias, Dante, gracias a los organizadores del evento, ¿no?, por invitar a Ecuador para compartir sus experiencias respecto al Plan de Acción Nacional y en realidad en materia de derechos humanos y empresas, que Ecuador tiene, digamos, bastante que decir respecto a su actuación a nivel internacional y a nivel nacional. Voy a pasar a pantalla para una presentación que habíamos preparado. No sé si se puede ver. Bueno, no sé si share. Está viendo. Disculpa, Verónica, no se está compartiendo porque no estoy seguro si la presentación la enviaron anticipadamente a los organizadores técnicos, al soporte técnico. Por lo tanto, lo probable es que no se pueda ver. No estoy seguro si eso es posible, y déjenme ver qué me indican por el chat. Se congeló Verónica, etcétera. Ok. En este momento quisiera, para no dejar pasar más tiempo, pasar la... Sí, correcto. Le voy a dar la palabra a Daniel Sánchez, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Perú, mientras se resuelve el problema técnico con Verónica del gobierno ecuatoriano, y nos saltamos el orden y no perdamos estos minutos preciosos porque luego viene la siguiente sesión con los gobiernos de Centroamérica y México. Por lo tanto, Daniel, que nos conocemos bastante, nos encantaría que tú nos compartas la experiencia peruana, la posición del gobierno y el proceso en el que tú estás liderando desde el ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias a los organizadores por permitirnos expresar la posición del gobierno peruano sobre este importante tema de empresas y derechos humanos.
En el Perú existe una firme voluntad estatal de incorporar los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos en las políticas públicas del país. La misma que ha sido expresada formalmente por el presidente de la República y por el presidente del Consejo de Ministros en sus últimas presentaciones de nuestra política general de gobierno ante el Congreso de la República, así como a través del 5º lineamiento del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Con dicho fin, desde febrero del 2018, nuestro país ha iniciado un proceso de elaboración de su primer plan de acción de empresas y derechos humanos que, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Redesca, que nos ha acompañado esta mañana, se realiza a través de un diálogo multiactor entre iguales, de buena fe, basado en la evidencia y altamente participativo. En este diálogo participan actualmente 128 instituciones del Estado, el sector empresarial, los sindicatos, los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil, con la asistencia técnica de diversas organizaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos y de la cooperación internacional. Todas estas instituciones mantienen un nutrido intercambio de puntos de vista dirigido a la búsqueda de consensos que en agosto de 2019 permitió la aprobación de una metodología del proceso y que prevé aprobar en los próximos meses un estudio de línea de base que aborda 23 áreas temáticas con especial énfasis en grupos vulnerables, entre ellas la informalidad, el trabajo infantil, el trabajo decente, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, los derechos de las personas LGTBI, entre otros. Y a partir de ello, para la identificación de acciones estratégicas, efectivas, indicadores y metas que permitan contar en los primeros meses del 2020, como lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros del Perú, con un plan de acción que pueda ser seguido, evaluado y ajustado debidamente. El proceso también está incorporando el impacto del COVID, una situación imprevista y grave que sin embargo ha sido entendida por todos los actores como una importante oportunidad de profundizar la atención de las fallas estructurales que generan la vulneración de los derechos humanos de amplios sectores de la ciudadanía. El proceso de elaboración de nuestro plan de acción está poniendo especial atención en los importantes avances en derechos humanos del sector empresarial formal, con el fin de aprovecharlos para construir nuestra política pública. En ese sentido, tenemos la convicción de que el desarrollo sostenible requiere una alianza cada vez más fortalecida entre el Estado y el sector empresarial, que viene siendo muy importante para contribuir a afrontar con mayor eficiencia la actual emergencia sanitaria. Por ejemplo, solo para referirme a las secciones de emergencia, diversos gremios empresariales han contribuido con fondos de emergencia dirigidos a adquirir y donar equipos médicos como ventiladores mecánicos, cilindros de oxígeno, entre otros, que contribuyen a la atención de la salud de las personas en esta grave emergencia. En los cerca de 18 meses que lleva el proceso, cada vez se viene consolidando más la participación y confianza de los actores en el proceso, así como el entendimiento de las grandes posibilidades que brinda el marco internacional sobre empresas y derechos humanos para contribuir significativamente a la mejora de la calidad de vida de las personas, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Quiero destacar además que este alto nivel de participación ha permitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desplegar una importante estrategia de sensibilización y capacitación sobre la materia en casi todo el país. Así, en cerca de 60 actividades que ha llegado a capacitar en este periodo, pero también a conocer los aportes al proceso de más de 3.500 líderes y ciudadanos de todos los sectores. Asimismo, hemos realizado cerca de 300 reuniones de trabajo bilaterales y multilaterales en las que han participado los representantes de las 128 instituciones participantes dirigidas a la búsqueda de consensos. Sirva la oportunidad también para agradecer el importante apoyo del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el proyecto de conducta empresarial responsable financiado por la Unión Europea y administrado por la OIT, la OCDE y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También quisiera agradecer la colaboración que vienen dando las embajadas del Reino Unido, el Reino de los Países Bajos,
Suiza, Suecia, Alemania, España, Francia, así como organizaciones como la Fundación Friedrich Ebert, entre otras. Esto demuestra el amplio consenso participativo que tiene nuestro Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Un diálogo multiactor como el que venimos desarrollando, intenso, guiado por los estándares internacionales, que sirve de punto de encuentro de diferentes visiones, que contribuye a que sus desacuerdos sean procesados, incluso si no llegan a ser superados, es un claro ejemplo de cómo se necesita de un trabajo articulado entre Estados, empresa y ciudadanía para superar los graves problemas estructurales que aquejan a nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y muchas gracias por estar dentro de los tiempos que hemos planteado. Agradecemos mucho al gobierno peruano por haber invitado al grupo de trabajo a una visita de país, haber aceptado y haber reconocido nuestras recomendaciones y estarlas incorporando en el plan de acción. Y hemos destacado públicamente el proceso participativo peruano como un buen proceso de participación, donde ha habido un esfuerzo verificable por parte de las autoridades de escuchar al conjunto de voces. No todo el mundo está feliz nunca, porque eso es parte de nuestra naturaleza humana, pero el esfuerzo de apoyarse en la comunidad internacional, en la cooperación internacional, para lograr una participación activa de todos los actores y una mejor solución y un mejor plan hacia adelante. Los alentamos a publicar el plan y obviamente siempre disponibles para ayudarlos en el proceso y cooperar en el proceso de su efectiva implementación. Muchas gracias, Daniel. Y ahora sí, nuevamente a Verónica le damos la palabra. Entiendo que no va a ser posible mostrar la presentación, pero te quisiéramos dar los 5 minutos como gobierno ecuatoriano para hacer el planteamiento de la posición de ustedes. Muchas gracias. Y tenemos exactos 5 minutos, ¿sí? Ok, no, vamos a tratar de ser muy breves, ¿no? Como les había dicho, íbamos a hacer una presentación. Lamentablemente, por cuestiones técnicas, si lo hago, salgo del sistema. Como les decía, Ecuador trabaja en 2 ejes que para nosotros son absolutamente complementarios. El uno a nivel internacional y el otro a nivel nacional. A nivel internacional trabajamos en la elaboración en Ginebra de un instrumento vinculante. Ustedes saben que Ecuador está más o menos desde el 2014 en esta iniciativa a nivel internacional, preside el grupo de trabajo en Ginebra y a nivel nacional en la implementación en Ecuador de normas no vinculantes, entre ellas obviamente los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos, a través del proyecto CERALC, del que el Ecuador es parte desde el 2019. En la parte internacional, obviamente, estamos ya en la 6ª sesión del grupo de trabajo para la elaboración del instrumento vinculante. Como ustedes saben, en esta 6ª sesión ya vamos a presentar el borrador 2, el revisado 2 de dicho instrumento vinculante. Es una iniciativa que nació desde el Ecuador y ha continuado en el tiempo, ¿no? ¿Y para qué trabajamos en esto? Para adoptar en todo momento una posición objetiva y equilibrada respecto a empresas y derechos humanos, enfatizar que tanto las normas vinculantes como las normas no vinculantes, entre ellas los principios rectores, son complementarios, establecer reglas vinculantes porque son necesarias obviamente en el tema de empresas y derechos humanos, protección de las víctimas y lograr que las víctimas obviamente tengan justicia y accedan al remedio, como tú lo habías mencionado, llenar un vacío en derechos humanos. Obviamente el tema de empresas y derechos humanos es un tema que tiene normas no vinculantes, pero que es necesario hacerlas vinculantes en algún momento, de tal manera que se responda a este clamor de las víctimas, ¿no? En cuanto al proyecto CERALC, que es la parte nacional de nuestro componente nacional en el tema de empresas y derechos humanos, el Ecuador se unió, como te dije, en el 2019 para elaborar su plan de acción nacional, ¿no? Tenía que haber cierta coherencia entre nuestra posición internacional de avanzada en el tema de derechos humanos y empresas y nuestra posición nacional. Entonces, nos comprometimos a la elaboración del plan de acción nacional, entramos al proyecto CERALC con este propósito y bueno, como ustedes saben, el proyecto CERALC tiene 3 componentes. El Ecuador está trabajando en esos 3 componentes a través de estas 3 organizaciones internacionales, la OIT, la OCDE y la Oficina de la Alta Comisionada. En cuanto al componente de la Oficina de la Alta Comisionada, hemos entrado ya en conversaciones
con la oficina para priorizar el Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Nosotros estaríamos hasta el mes de diciembre tratando de manera acelerada entrar a la primera y segunda fase de implementación de este plan, es decir, al proceso de orientación y lo que nosotros llamamos también difundir este proceso de tal manera que digamos en un sistema multipartes que integre empresas, sociedad civil y Estado, se comience a elaborar este plan de acción nacional, ¿no? Nosotros sí en esto entramos no solamente a través o tratando de implementar los principios rectores, sino en una, digamos, opción mucho más amplia, ¿no? Que integre además la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es nuestra idea. Nosotros ya hemos conversado con la Oficina de la Alta Comisionada respecto a este tema. Estamos muy comprometidos al Plan de Acción Nacional, pero queremos esta opción y esta visión más amplia, no solamente con los, digamos, principios rectores, sino con otros instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos y empresas, ¿no? Que están vigentes en la OIT y que el Ecuador obviamente es parte. Esa es nuestra idea y ya lo hemos conversado con la Oficina de la Alta Comisionada y obviamente en este esfuerzo hemos integrado también la cooperación bilateral de otros estados con los que ya estamos manteniendo conversación. Uno de ellos es Chile, que ya se encuentra en su segunda fase. El otro es Colombia, obviamente, y el otro es Panamá. Panamá tiene esta visión mucho más amplia que integra además esta visión desde los objetivos de desarrollo y esta es la visión que nosotros queremos también implementar en el Ecuador. ¿Por qué? Porque queremos además fortalecer el tema de acceso a la justicia. En digamos, también el componente de la OCDE, estamos todos los componentes del CERAL que están orientados, en el caso del Ecuador, a la digamos, consecución del Plan de Acción Nacional, ¿no? Esa es nuestra idea. Digamos que estamos ya a través o analizando la posibilidad de implementar o adherirnos a las líneas directrices de la OCDE en materia de empresas multinacionales. Esa es nuestra intención. Y para ello, la OCDE levantaría un estudio de las políticas públicas que existen en Ecuador, normas y programas relacionados con empresas y derechos humanos, de manera que tengamos un punto de partida para el Plan de Acción Nacional. En el componente OIT, también el Ecuador está muy avanzado en este tema. Estamos para el mes de septiembre, octubre y noviembre planeando la formación de 300 empresas en el tema de conducta social responsable. Esto ya en los próximos meses, obviamente, de tal manera que no solamente se socialice el tema del Plan de Acción Nacional, sino también se integre a las empresas o se les, digamos, capacite en el tema de conducta social responsable, de cara también a que enfrenten el tema de la pandemia y el COVID-19, involucrando otros derechos como el derecho a la salud, por ejemplo. Creo que la presentación ha sido bastante corta y creo que en realidad engloba todo lo que estamos haciendo en el Ecuador. Estamos muy entusiasmados con el Plan de Acción Nacional, es nuestro punto de partida y bueno, esto también va de cara a lo que el Ecuador está haciendo a nivel internacional con lo del instrumento vinculante. Gracias, Dante. Muchas gracias, Verónica. Efectivamente, Ecuador juega un rol muy importante presidiendo el grupo de trabajo sobre la negociación para un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Es un proceso paralelo a nuestro grupo de trabajo, a la implementación de los principios rectores, pero obviamente buscamos complementariedad y estamos trabajando colaborativamente en ese espíritu, por lo tanto, muchas gracias. Y un elemento que siempre hemos conversado con la delegación de Ecuador en Ginebra es la bajada nacional y la implementación nacional, y nos alegra mucho que Ecuador sea parte de este proyecto y también que esté compartiendo la experiencia con países pares, países vecinos, de manera de acortar o acelerar la curva de aprendizaje, que es uno de los elementos de este proyecto. El tercer componente se refiere a colaboración, aprender unos de otros, darnos una mano unos con otros, y por lo tanto muy disponible a seguir en este espíritu colaborativo y de construcción conjunta. Muchas gracias a todos los gobiernos que han participado en estas exposiciones, 6 de la región de Sudamérica, las intervenciones de la Comisión Interamericana, de sociedad civil,
civil y empresarial, y les agradecemos mucho la participación y haber escuchado esta sesión. Obviamente hay muchas sesiones donde se va a profundizar en distintos aspectos que hemos tratado en esta. También el diálogo directo con nuestros respectivos gobiernos se da en el marco de esta Semana de Empresas y Derechos Humanos, y quisiera dejar la sesión hasta aquí y darle la palabra al siguiente panel para hacer básicamente algo muy parecido, pero para los gobiernos de Centroamérica y Norteamérica, en este caso de México. Muchas gracias nuevamente por su atención y me despido en lo que se refiere a mi participación el día de hoy. Muchas gracias.